Es obvio lo que se impone, el análisis de unas elecciones que no fueron las hasta ahora más significativas en términos de su proporción poblacional, que no fueron necesariamente las que más vayan a incidir tampoco en la dinámica política nacional de las próximas semanas, meses, años, pero que sí, por ser las de la capital, concentraron más atención que las 5 anteriores. Sí, las elecciones de la ciudad de Buenos Aires tuvieron algo distintivo y algo común con las elecciones que antes se dieron en los otros distritos que ya fueron a las urnas de este 2025. Lo que tuvieron en común fue un récord de ausentismo, fue la indiferencia, fue el enojo quizás de casi la mitad de la población que decidió no ir a las urnas. Claro, no era una primaria que habitualmente tenían menos caudal de votantes en las urnas, menos gente en las escuelas. Era la elección que repartía las bancas en la legislatura porteña, la mitad de la legislatura porteña. Y sin embargo, este 53% de asistencia a las urnas fue el más bajo desde que se eligen legisladores. Fue el más bajo de la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es más, fue el más bajo desde que volvió la democracia en la capital federal. Antes de que se llamara Ciudad Autónoma, antes de que tuviera legislatura, cuando se llamaba Consejo Deliberante, nunca hubo tan pocos votantes en una elección obligatoria. Y sí, eso incluye las elecciones de octubre de 2001, a 2 meses de aquel estallido popular que tuvo epicentro justamente en la ciudad de Buenos Aires, que expresó el aguerrido "que se vayan todos", un grito prácticamente gutural de las entrañas, pero que, sin embargo, aunque hubo voto salame, voto clemente, aunque la gente se iba al kilómetro 501, se acordarán los más memoriosos. Sí, hasta algunos dirigentes del peronismo actual se iban al kilómetro 501 para no votar y justificar así su no voto. Había un movimiento que se llamaba así. Bueno, aún en esas elecciones, las de octubre de 2001, hubo un 73% de asistencia. 20 puntos más que en las elecciones de ayer. Claro, ustedes me dirán, en aquella elección hubo un montón de voto en blanco, un montón de voto nulo, que en esta no. Bueno, son grados de apatía, grados de indiferencia, grados de enojo que se expresan en las urnas y que en este caso se expresaron en un vacío, en un que se vayan todos silenciosos, en una procesión interna de malestar, de desconexión, con una elección en la cual la mitad de la gente sintió que nadie le estaba hablando a él o a ella. Fíjate, esta primera placa muestra la participación en las provincias que hasta ahora votaron en 2021 y en 2025. Son 6 distritos: Chaco, Jujuy, Salta, San Luis, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. Fíjate, en San Luis, por ejemplo, había votado hace apenas 4 años, en plena pandemia, un 77,5% de la gente. Cayó el 65%. En la ciudad de Buenos Aires misma habían votado 2/3. Cayó a la mitad. En la provincia del Chaco habían sido 2/3, también cayó a la mitad. Ahí tenés la diferencia en puntos porcentuales. 14 puntos menos, 5,5, 5 puntos, 12 puntos y medio, 14. Son desplomes en la participación popular en unas elecciones que, de vuelta, la sensación es que nadie ve que se discuta su propia vida, que se discuta su cotidianeidad. Y no es porque en esta campaña se hayan votado legisladores porteños, porque nadie habló de los baches o de la basura en la ciudad durante esta campaña. Fue una campaña, lo admitió ayer Mauricio Macri, el gran derrotado de la jornada, que Javier Milei consiguió nacionalizar exitosamente. Convertir en una especie de plebiscito sobre su gestión. Claro, si uno lo mira así y ve quién ganó, ve que salió primero La Libertad Avanza,
intuye a primera vista un triunfo del gobierno, que de hecho lo fue una victoria sobre sus oponentes. El peronismo hizo la misma elección que siempre, sigue existiendo, sigue participando, pero en la misma dinámica de eterno opositor en la ciudad de Buenos Aires. El PRO hundido, muerto, y toda esa plétora de candidatos que había, 17 listas distintas, no hicieron más que abonar a la atomización general, porque solo 5 metieron legisladores. Claro, cuando uno ve esto, ve algo común a todo el país, a todos los procesos electorales de este año. Pero si mira el mapa siguiente, ve algo más. Lo que ve es que esa participación en la elección fue de menor a mayor, por nivel socioeconómico. Así como en el sur ganó mayoritariamente el peronismo, en el norte ganó mayoritariamente la Libertad Avanza. No hubo una hegemonía como la tuvo el PRO durante casi 20 años, todo pintado de amarillo. Estos distintos degradés de verde lo que muestran es que en el sur de la ciudad votó cerca del 40% y en el norte cerca del 60%. Claro, el promedio da 50%, pero es un promedio entre valores muy disímiles. Y esta participación diferente según la clase social, según el barrio que se habita, que en este caso refleja el nivel socioeconómico de ingresos, la clase social, a grandes rasgos, es algo que en todas las demás provincias también se dio. Yo se los hice notar, me acuerdo, después de la elección de Santa Fe, porque me lo contaron concejales de Ciudad Futura en Rosario. En Rosario se dio el mismo fenómeno. En el centro de Rosario fue a votar una mayor proporción de la gente que en la periferia, ahí donde el narco balea gente todas las semanas. Bueno, esto que se vivió en Buenos Aires, que se vivió en Rosario, habla de una desafección todavía mayor en las clases populares de un proceso electoral que, insisto, interpela cada vez menos. Es algo complicado para la democracia, porque ya en muchos aspectos vale menos la opinión del que tiene menos. Si encima acude en una menor proporción a las urnas, su representación se ve truncada, se ve diezmada en las instancias de participación en las cuales, bueno, ya sabemos que los ricos inciden con donaciones de campaña, con lobby, con presión, con sugerencias de negocios y hasta con la corrupción lisa y llana. ¿Es acaso esto lo que busca la ultraderecha? Es una buena pregunta que se hizo mi colega Diego Genú, porque si Milei no pudo decir si estaba de acuerdo o no con la democracia en la campaña electoral, ¿se acuerdan de una pregunta que le hizo Luciana Geuna? Bueno, no habría por qué dejar de reflexionar respecto de si no quiere una democracia de baja intensidad, una democracia en la cual no se decida mucho, en la cual la gente tampoco participe mucho. Claro, es compatible con el plan Milei, como dice Genú, una democracia con baja participación, con bajos índices, siquiera de asistencia a los comicios. Le sirve a Milei para reinar con el 30% de los votos positivos, valga esto destacarlo también, el 30% del 53% que fue a votar, o sea, el 15% de los que estaban habilitados para hacerlo, y sobrevender, además, un poder que él no tiene, pero que los demás tienen menos todavía. ¿A quién le vende esto? Bueno, a los beneficiarios de este esquema económico, no solamente locales, también extranjeros. En todo caso, esto que puede estar logrando Milei si se lo propone, si es a propósito, es un viejo anhelo que hace más de 50 años, cuando apareció la Comisión Trilateral, ahí apelo a los más memoriosos, a los más leídos o a los más añosos,
Me recordaba Juan Gabriel Tocatlián, la comisión trilateral discutía, por ejemplo, para bajar los humos de movimientos revolucionarios que en ese momento se veían acá como riesgosos en el marco de la Guerra Fría, discutía que algo deseable era, bueno, que se mitigara el exceso de demanda democrática, que, bueno, se generara de algún modo esta apatía que hoy cunde en el electorado, básicamente por las frustraciones de los últimos años. Es interesante para pensarlo, porque también sintoniza con los vientos de época. Esto que estamos viendo, incluyendo los videos deepfake, como el que circuló ayer, que vamos a hablar más tarde, es algo que hace la derecha en todo el mundo. El propio Steve Bannon, el asesor estrella de Donald Trump en su primer periodo, decía, hay que crear un caos muy grande que deslegitime todas las instituciones, llenarlo todo de mierda, así lo dice. Repartir por todos lados noticias falsas, dudas, caos. Y que en ese contexto se pierda la confianza, por ejemplo, en algo tan simple como ir a votar. Es impresionante porque esto lo han hecho líderes de extrema derecha, populistas en todo el mundo. Lo hizo Erdogan, lo hizo el propio Trump, lo hicieron Víctor Orbán en Hungría, Narendra Modi en India. Es una dinámica que se repite en el mundo. Es algo que busca explotar nuestra desorientación, nuestra psicología, nuestra psiquis, pero además también procura sembrar divisiones, tensiones, inquinas. En ese mismo contexto, suprimir disidencias. Es un mecanismo biopolítico muy apoyado en las redes sociales, ahora también en la inteligencia artificial, pero que afecta muchísimo a la democracia. Claro, te decía, hay un corte en la participación, también hay un corte en los ganadores. Si uno ve el mapa, barrio por barrio, lo que se va a encontrar es que, coincidentemente con la mayor participación que se da en el norte, también se dan los triunfos de La Libertad Avanza. En estos barrios, los del norte, los pintados de violeta, ganó Manuel Adorni. En los verdes ganó Leandro Santoro. Pero ¿qué pasó dentro de estos verdes con la participación? Ya te dije, la gente fue a votar más o menos en un 60% al norte y más o menos en un 40% al sur. Pero si me meto en ese corte de clase que te decía, ya se había producido en Rosario y el Gran Rosario, ya se había producido en el Altiplano, en Salta, en Jujuy, en los barrios como Alto Comedero, por ejemplo, en Jujuy, y en los barrios ricos. Esa disociación entre quiénes y cuántos van a votar en uno y otro lado. Bueno, mirá lo que pasó en los 49 barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Saqué algunos, pero al azar. Te aseguro que la norma es esta. Podés ir a verlo en la web de los resultados electorales. Seleccioné escuelas, digamos, representativas de cada uno de estos barrios. Y fíjate, en la Villa 21-24, en la escuela Estanislao de Zabaleta, la participación fue del 20,8%. Ganó Santoro ahí, salió segundo Adorni, tercera lejos Los Penato, pero el dato fuerte es ese 20%. Dame la siguiente, Rodo, porque vas a ver que es así en todos lados. En la Villa 31, 31% de participación. Esto es en la escuela Padre Mujica. También gana Santoro. En este caso sale segunda Los Penato, pero mirá lo que es otro barrio popular. En todos te aseguro que fluctúa entre el 20 y el 40%. En la 1114, Comuna 7, Flores, Escuela Ricardo Guiraldes, 33,1%. Seguí, tengo otro. Es, insisto, la norma, pero es descorazonador. 30% de participación en el barrio Padre Mujica. ¿Tenés otra, Rodo? Porque hay
Hay una más, creo. Son un montón. En la 21-24, en donde ganó Adorni, la única de estas escuelas paradigmáticas de barrios populares que seleccioné, la participación fue 20%. 20,8%. Me decía el Pitu Salvatierra recién, que fue electo legislador, que en algunos barrios incidió la cuestión climática. Estaban inundados, a pesar de que Macri en su momento popularizó el no se inunda más. Bueno, promoción no válida para las villas, barrios y asentamientos de la ciudad. Ahí sí se inunda. Pero no en todos. Y la participación fue bajísima en todos. Lo cual para mí habla de un fenómeno político más que meteorológico y habla, insisto, de un corte de clase muy preocupante para la democracia. Claro, apenas terminó el comicio, empezaron los pases de factura internos. En el macrismo, los pases de factura de por qué adelantaron una elección en la cual terminaron saliendo terceros. Ellos decidieron adelantar la elección. Pero también, en general, en toda la oposición, la pregunta es, ¿por qué ganó Adorni? Porque la explicación de este nivel de ausentismo, bueno, es multicausal, hay que bucear profundo en la crisis de representación, en la crisis política que vive nuestro país. Pero el triunfo de Adorni tal vez tenga motivos más mundanos, más metálicos. Como dijo esta mañana Elisa Carrió, escúchala. Yo creo que tenía que pasar. A mí me hace acordar mucho a lo de... Secretario del Tesoro, vino el jefe del Comando Sur a mostrar el apoyo de Donald Trump. Tuvo Adorni, en tándem con Milei, el apoyo de todos los jueces que desestimaron o hicieron oídos sordos a todas las demandas que interpusieron los argentinos que se vieron agredidos por la política económica de Milei. Los sindicatos que vieron vulnerados sus sueldos, las cámaras por ejemplo, farmacéuticos, el colegio de farmacéuticos y muchos otros colegios profesionales que vieron vulnerados sus derechos, sus conquistas, lo que demandaron los jubilados, que han sido los depositarios del principal peso del ajuste fiscal, todo lo ignoraron los jueces. Por el contrario, las cámaras empresarias prestaron siempre su apoyo casi irrestricto al gobierno de Milei. Los medios de comunicación, bueno, con todos estos apoyos, con todas estas ventajas, Adorni celebra un módico 30%, como escribió hoy Joaquín Morales Solá. Un 30%, insisto, del 53% que fue a las urnas. Yo no sé si es para festejar tanto con este despliegue de recursos, ¿no? Tampoco cree que sea para festejarlo Pablo Semán, el antropólogo que vio venir antes que nadie el fenómeno de la derecha. Hoy decía Semán, no es lo mismo el Milei que ganaba en los barrios populares que este Adorni que gana en los barrios acomodados. Ojo, porque el fenómeno del PRO también empezó a ser un fenómeno cuando empezó a ganar en los barrios populares. Bueno, ahora en los barrios populares no gana Milei. Así como no ganó tampoco en la provincia de Buenos Aires. Y por eso, una de las condiciones que empiezan a poner los grandes capitales de la Argentina es que para octubre, todo bien con esta aventura que hizo Milei, que llevó adelante para enterrar a Macri, para jubilar a Macri, como él mismo dijo hoy, pero en la provincia quieren una derecha unida. En la provincia no toleran una división que convierta una vez más en vencedor al peronismo. Y así como me lo dicen a mí, off the record, así como le plantean este ultimátum a los funcionarios del gobierno con los que dialogan, los empresarios lo dicen en voz alta también. Mañana va a tener lugar el foro de AmCham, de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense. A la AmCham la preside Facundo Gómez Minujín, que es el presidente de JP Morgan en Argentina, un banco al que le está yendo tan bien que está haciendo un edificio nuevo. Bueno, ayer en el diario La Nación, en el suplemento económico, salió un extenso y muy profundo reportaje de Sofía Diamante a Gómez Minujín que dice
cosas como esta, mirá. Hay que cambiar la sensación de no saber... Déjalo. Hay que cambiar la sensación de no saber cuándo las cosas van a dejar de estar así de bien, o algo así, dice el título. Es un entusiasta de La Libertad Avanza, Gómez Minujín, pero fíjate lo que le pregunta la colega. Se están pidiendo que se hagan las reformas que no se hicieron en los últimos años, en un momento de mucha atomización de los partidos políticos. ¿Es una preocupación? ¿Y qué responde Minujín? Es una preocupación esta fragilidad desde el punto de vista político, pero también hay expectativa de que los que piensan relativamente parecido puedan juntarse para poder ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires y para que le vuelvan a dar la investidura del poder al presidente a partir de octubre. Fíjense, habla de fragilidad, habla de que el presidente no tiene la investidura del poder, habla de que se junten, de que ganen las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y la colega le repregunta, ¿por qué en la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué responde el jefe del AmCham? Que es donde está la parte de la población menos favorecida por la inestabilidad de las últimas décadas, donde se generó mayor pobreza, pero donde además, donde está la fuerza opositora más grande, que es el peronismo. Está básicamente en Buenos Aires. Ganar ahí da una cierta relevancia porque significa que está el apoyo para hacer las reformas. ¿De qué reformas habla Minujín? De las que exige el Fondo Monetario, con las cuales Milei está de acuerdo. La reforma laboral, la reforma previsional, elevar la edad jubilatoria, además de haber licuado las jubilaciones como ya se hizo hasta ahora, relajar las condiciones de contratación, favorecer el despido más fluido de los empleados. En fin, el programa histórico del Fondo Monetario, aquello en lo cual sienten los empresarios Macri falló. Y claro, lo de Gómez Minujín no es algo aislado. Él, bueno, tiene muy buena relación con el ministro de Economía, con Luis Caputo. Mañana va a estar Caputo, va a estar Guillermo Francos también, el jefe de gabinete. Va a estar medio gabinete, ¿no? Es algo muy habitual que se presenten en este tipo de eventos, pero en el de mañana van a estar especialmente presentes. Ahora, estas mismas dudas que expresa Minujín las expresó en el mismo suplemento ayer de La Nación Marcos Buscaglia, un economista ultraortodoxo que también simpatiza mucho con este gobierno, que marca sus dudas respecto de dos supuestos que a su juicio van a regir la economía en los próximos meses. El primer supuesto dice que el gobierno tiene para seguir adelante con esta política es que bajar la inflación a niveles del 1% mensual o menos le van a seguir reportando beneficios electorales. Y él dice, ojo, es dudoso porque los programas de desinflación que usan el ancla cambiaria, como la tablita de Martínez de Oz, como la convertibilidad, incluso como el Plan Real en Brasil, tienen un problema, que es que permiten bajar rápido la inflación, son expansivos, pero llevan a una apreciación cambiaria, a esto de que esté subsidiado, por ejemplo, viajar al exterior. Y a que estén castigados sectores como el de Idígoras, que ya está sentado aquí en nuestros estudios, vamos a dialogar en un instante con él. Me refiero al presidente de la Cámara Aceitera, al hombre que negocia con todos los últimos gobiernos la liquidación de divisas del agro. Algo que todos los gobiernos quieren que las aceiteras hagan lo más rápido posible. Bueno, ¿qué dice Marcos Buscaglia? Ojo, porque esa situación de apreciación cambiaria genera déficit de dólares y eventualmente un crack. El segundo supuesto, dice este economista con el que opera el gobierno, es que le conviene y que puede además reconfigurar todo el mapa político argentino, que puede resetear, reordenar, que va a barrer con el peronismo, que va a barrer con Macri, que se va a agrupar todo en dos coaliciones, la derecha y la izquierda. Y ahí, dice Buscaglia, el mercado no le cree. No le cree porque, bueno, por ahora no entregó grandes resultados. Quizás por eso, quizás de ahí, venga lo que anoche, apenas conocidos los resultados, la mayoría de la gente y de los analistas
entrevió como un gesto de poder, como un golpe en la mesa de Milei y de Adorni, pero que yo creo puede haber sido un pedido de ayuda disfrazado de gesto de poder. Es esto que hoy repitió el presidente a la mañana, pero que ayer nítidamente dijo Adorni al agradecer a los votantes. Esa conclusión cambió lo que hace algunos meses parecía iba a ser una fusión por una adquisición, por ponerlo en términos corporativos. Las empresas grandes tienen divisiones de fusiones y adquisiciones. Bueno, lo que Macri creía iba a ser una fusión y resistía porque decía, bueno, mi identidad y demás, terminó siendo una propuesta de adquisición. Claro, es una victoria de Karina Milei por sobre Santiago Caputo, dentro de la interna del Triángulo de Hierro. Karina Milei decía, tenemos que tener nuestros candidatos propios. Santiago Caputo decía, tenemos que aliarnos en cada provincia, en cada lugar, porque nuestra única referencia nacional es Javier Milei. El presidente fue por todo, se la jugó, mostró una vez más esa audacia que lo llevó de los paneles de televisión al sillón de Rivadavia en apenas 4 años. No solo por mérito suyo, también por el sustrato de la crisis en la cual le tocó jugar. Pero fíjate, incluso de la elección de ayer, lo que emerge es una legislatura en absoluta crisis política. La legislatura quedó conformada de la manera que vas a ver en el siguiente gráfico. Una conformación que no le va a permitir gobernar a nadie. No le va a permitir, por supuesto, gobernar a Jorge Macri con la tercera minoría. Que obviamente no le va a permitir gobernar al peronismo, que se quedó con la primera minoría, pero que tiene 20 de 60. ¿Qué hace Macri para conseguir los 31 votos que necesita para sacar las leyes de gestión? ¿Se alía con la Libertad Avanza? Pero en ese caso, si se alía con la Libertad Avanza, ¿le puede pedir los votos al larretismo? Aún cuando los consiguiera, no suma 31. Y pensar que la vieja Juntos por el Cambio se va a volver a reunir, y me parece más utópico que pensar en, no sé, que de repente seamos todos felices y la crisis económica argentina termine de la noche a la mañana. Ese quórum de 31 va a ser fruto de tironeos permanentes. Y la sensación que da una votación como la de ayer es que este es el ejemplo que va a seguir, la balcanización que va a seguir la política argentina en los próximos años. Algo que, como decíamos al principio, no está del todo claro que perjudique a un gobierno que se siente más cómodo en el caos que en la paz, que se siente mejor en el barro de las redes sociales que en una sana discusión parlamentaria o incluso en una negociación política como la que se puede tener con un aliado. Milei festeja, pero a la vez pide ayuda, porque se sabe frágil, como lo detecta el presidente de la Cámara de Comercio argentino-estadounidense y también como lo detectan en Washington, en el cuartel general, allí donde le dieron toda la guita a Milei para calmar una corrida que se le venía encima con la inflación de marzo, con la sangría de dólares en la que estaba el Banco Central metido en la tablita esa con la que pretendían llegar hasta las elecciones de octubre. Y que saben, además, esos prestamistas, que en el tembladeral se les pueden escabullir otros 20.000 millones de dólares. Claro, en el medio estamos nosotros, los que vamos a pagar esa deuda, por lo menos por 2 generaciones.